Damos gracias a Dios por poder adorarle, ¿verdad? Hemos cantado unos preciosos himnos. Ese es uno de mis himnos preferidos, ¿verdad? Que exalta la grandeza de nuestro Dios. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 8. Mateo capítulo 8, versos 1 al 4. A ver su Biblia, por favor. Mateo 8, versos 1 al 4. Y los capítulos 8 y 9 de Mateo, terminamos los capítulos 5 al 7, en los cuales vimos el Sermón del Monte, el precioso Sermón del Monte. Y a partir del capítulo 8 al capítulo 9, Mateo nos narra 9 milagros que hizo el Señor Jesús. ¿Ok? 9 milagros en 3 grupos de 3. O sea, lo divide en 3 grupos de 3. Y son importantes porque estos milagros no meramente nos dan una enseñanza, obviamente, a través de su narrativa, sino que tienen como propósito el darnos una enseñanza teológica detrás de cada uno de estos milagros, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver cómo Cristo sana a un leproso, y cómo ese milagro es una imagen de la gracia soberana de Dios. La imagen soberana de la gracia de Dios. Mateo capítulo 8, verso 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús su mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, Padre Santo y Justo, venimos delante de ti como un solo pueblo, reconociendo nuestra necesidad y nuestra culpa. Confesamos que hemos pecado contra ti, no solamente como individuos, sino como congregación. Hemos fallado en amarte con todo nuestro corazón y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos descuidado la lectura y el estudio de tu palabra. Hemos sido negligentes para orar y lentos para obedecer tu voluntad. Y muchas veces, Señor, hemos buscado nuestra propia gloria en lugar de la tuya. Como pueblo, hemos tolerado el pecado. Nos hemos callado cuando debimos hablar. Y hemos sido indiferentes ante la necesidad de nuestro prójimo. Nuestro testimonio ha sido débil y nuestro amor imperfecto. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras muchas transgresiones y límpianos de nuestras iniquidades. Renueva en nosotros un corazón recto. Despierta en tu iglesia un espíritu de arrepentimiento sincero. Y haznos un pueblo santo, celoso de buenas obras. Enséñanos a caminar en humildad, a depender de tu gracia cada día y a vivir para tu gloria, la gloria de tu nombre. Escúchanos, oh Señor, no por nuestros méritos, sino por tu gran misericordia. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias a todos. En la Escritura, en la Biblia, la enfermedad de la lepra no es presentada meramente como una enfermedad física, sino que es usada como una imagen teológica profunda del pecado, la impureza y la necesidad de redención. O sea, se usa la lepra para dar una imagen de las consecuencias o los resultados que tiene el pecado en nuestra vida. La lepra, que es llamada hoy en día la enfermedad de Hansen,
en honor al hombre que diagnosticó su causa. El doctor Brown la describe como un infierno indoloro, como un infierno indoloro. Dice que la lepra es un infierno indoloro, y verdaderamente lo es. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la lepra afecta el sistema nervioso periférico y provoca la pérdida de la sensibilidad. ¿Sabe? Muchas veces nosotros pensamos que el dolor es malo, pero el dolor tiene algunas causas y obviamente tiene también importantes consecuencias para nosotros. Cuando la persona padece de lepra, pierde la sensibilidad, lo que hace que la persona no sienta dolor. Y como dije, no nos gusta el dolor, pero cuando usted no siente el dolor, usted no puede sentir cuando se quema, cuando algo lo está hincando, lo está pinchando, o cuando algo lo golpea. Y las personas que tienen lepra se causan muchas autolesiones accidentales que poco a poco van destruyendo sus cuerpos. O sea, las personas leprosas terminaban con sus extremidades totalmente reducidas a muñones. O sea, perdían las manos, perdían los pies, perdían todo. Es una enfermedad terrible, ¿verdad? Ahora, el punto que quiero que entienda es que teológicamente la lepra es una ilustración física de el corazón de todo ser humano. ¿Ok? El pecado es como la lepra, afecta a todo ser humano y es una enfermedad terrible, dañina. Porque así como la lepra corrompe el cuerpo, el pecado corrompe el alma. Y así como la lepra, vamos a ver que aislaba a una persona de la sociedad, vamos a ver que el pecado separa al hombre de Dios. Toda persona que nace en este mundo nace contagiada con la enfermedad del pecado. El pecado es la lepra que nos afecta a todos. Nace toda persona muerta en sus delitos y pecados. Y, por tanto, toda persona que nace en este mundo está bajo la ira de Dios. Y lo terrible es que es incapaz de sanarse a sí misma. Es incapaz de limpiarse a sí misma. Por tanto, este pasaje que vamos a ver hoy no es simplemente la historia de una sanidad corporal, sino también una ilustración del único remedio espiritual que el hombre necesita. En él vamos a examinar 5 sucesos relacionados con la sanidad de un leproso. 5 sucesos relacionados con la sanidad de un leproso. Vamos a ver en primer lugar la persecución a Jesús en el verso 1. Y puse la persecución por una cuestión de aliteración, ¿verdad? Significa simplemente que las personas seguían, iban donde quiera que Jesús iba, era perseguido por muchas personas porque lo buscaban con algún propósito, ¿verdad? Usted ve en el verso 1, dice, cuando Jesús bajó del monte. Recordemos que al principio del capítulo 5 se dice que el Señor era seguido por una gran multitud y que Él subió un monte desde donde predicó el mensaje del Sermón del Monte, ¿verdad? Ahora, recuerden, en aquella época no había como ahora equipos de sonido, no había autoparlantes, no había nada. Entonces el Señor subió a este monte porque precisamente desde ese lugar era el apropiado, el propicio para que aquella gran multitud pudiera escuchar todo lo que le estaba diciendo. O sea, el propósito de estar allí era que desde ese lugar la audiencia, toda la congregación que estaba alrededor de él podía escuchar el mensaje, ¿verdad? Y estos hechos que narra a continuación Mateo ocurren justo cuando el Señor termina el mensaje. Termina el mensaje y cuando termina su predicación, Jesús desciende, dice Mateo, y grandes multitudes lo seguían. O sea, vemos aquí que había grandes multitudes que iban siguiendo a Jesús por donde quiera que él iba, ¿verdad? Gente de todas partes. Veremos que gente de todas partes venían siguiéndolo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué seguían todas estas personas a Jesús? Déjame decirte, no fue porque lo amaban, no fue porque realmente lo adoraban, no fue porque realmente creían en él.
y lo reconocían como lo que era, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo seguía tanta gente? ¿Cuál era la motivación? ¿Por qué iban tras él donde quiera que él fuera? Déjame darte la razón principal en este contexto, ¿verdad? Mateo 4, 23 al 25 nos da la respuesta a esa pregunta. Mateo 4, 23 al 25 dice, y Jesús iba por toda Galilea. ¿Se da cuenta? Él iba recorriendo toda la provincia de Galilea. Galilea era una provincia en Israel, ¿ok? Estaba Galilea al norte del país, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. Y nota a continuación lo que dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24, se extendió su fama por toda Siria y traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él, ¿qué hacía? Los sanaba. Y los siguieron, ¿qué cosa? Grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado de Jordán. O sea, aquí vemos la razón por la cual la gente lo seguía. ¿Verdad? Algo extraordinario estaba ocurriendo. Algo nunca visto, algo sin paralelo estaba ocurriendo. Donde quiera que Jesús llegaba, erradicaba las enfermedades. ¿Se imagina? En una época donde enfermar muchas veces significaba la muerte porque no había todo el adelanto científico técnico que hay hoy, no había los hospitales, y cuando una persona enfermaba muchas veces moría irremediablemente. Si usted hubiera estado enfermo, o si usted tuviera a un ser amado que estaba enfermo, ¿qué haría usted? Seguramente haría todo lo posible por ir o por llevar a esa persona ante Jesús, con la esperanza de que usted o su ser amado fuera sanado, ¿cierto? Haría todo lo posible. Ahora, déjame decirte, Jesús no solamente sanaba enfermedades comunes, Jesús sanaba enfermedades congénitas, enfermedades que eran incurables. Sanó a personas que nacieron ciegas, sordas, lisiadas. Sanó enfermedades que incluso hoy, con todo el avance científico técnico que experimentó la medicina, no se pueden sanar. Y él las sanó. Así que es fácil imaginar el fervor de todas aquellas personas que eran sanadas, ¿verdad? Imagínese, usted tiene una enfermedad de ese tipo, una enfermedad terminal, algo que lo puede matar y de repente usted es sanado. Así que la mayor parte de aquella multitud seguía a Cristo buscando satisfacer sus necesidades físicas, temporales, no espirituales y eternas. Buscaban a Cristo por las sanidades, buscaban a Cristo porque Él multiplicó los panes y los peces, buscaban a Cristo por lo que podían recibir de Él y no porque lo que era Él. ¿Ok? Seguían a Cristo con sus pies, pero no con sus corazones. Sus corazones realmente estaban muy lejos de Él. Y así tristemente sucede hoy en día, ¿verdad? Hay muchas personas que buscan al Señor por las bendiciones que esperan recibir de Él y no realmente porque entienden quién es el Señor. No entienden realmente que Cristo es el Señor de la gloria. Así que debemos examinar en esta mañana nuestros corazones y preguntarnos, ¿por qué busco al Señor? ¿Realmente lo busco por las necesidades temporales, por las bendiciones que espero recibir de Él? ¿O realmente busco a Cristo porque reconozco que Él es el Señor de la gloria? Así que hemos examinado la persecución a Jesús y vamos a ver ahora la petición a Jesús. La petición a Jesús en el verso 2. Y se acercó un leproso. Ahora,
debo aclarar algo, ¿verdad? Quiero hacer una observación, una aclaración o un paréntesis, como usted quiera. En la Biblia, el término lepra, se usa el término lepra abarcando varias enfermedades de la piel, ¿ok? O sea, no se refiere solamente a la enfermedad de Hansen, a lo que hoy se llama lepra, obviamente. Y lo más importante que quiero que usted comprenda es que no había una enfermedad más temida en aquellos tiempos que la lepra. La lepra era la enfermedad más terrible, más temida por todo el mundo. No en balde el Señor la usa como un símbolo del pecado, ¿verdad? Dios había establecido un proceso para diagnosticar la lepra en los capítulos 13 y 14 de Levítico. ¿Ok? O sea, recuerden, en aquel contexto no había todas las instituciones sanitarias de salud que hay hoy. Y Dios estableció un proceso para que se pudiera diagnosticar la lepra en los capítulos 13 y 14 de Levítico. ¿Quiénes eran los que actuaban? Los sacerdotes. Los sacerdotes actuaban como médicos en este caso, ¿ok? Se les dio instrucciones para que ellos examinaran a la persona que venía con ciertas marcas, ¿verdad? Y pudieran considerar si eso era lepra o no. Así que la persona que le salía alguna mancha en la piel o cualquier cosa debía ir al sacerdote para que éste lo examinara siguiendo las instrucciones dadas en la ley de Dios. Y el sacerdote en muchas ocasiones era capaz de realizar un diagnóstico inmediato. O sea, de inmediato podía decir que esta persona estaba enferma de lepra y era declarada inmediatamente impuro. Y eso tenía consecuencias, vamos a ver en un ratico más, ¿verdad? Pero si el sacerdote no estaba del todo seguro, entonces ponía a esa persona en una cuarentena. Recuerda cuando hubo la epidemia de COVID aquí, que ponían a las personas en cuarentena, ¿cierto? Ponían a la persona en una cuarentena. Primero 7 días. A los 7 días debía regresar. Y si el sacerdote no estaba seguro, le daban 7 días más. O sea, eran 14 días en total. Y a los 14 días, si la infección no había mejorado y había, por el contrario, comenzado a extenderse, de inmediato entonces la persona era declarada impura y considerada leprosa. ¿Ok? Ese era el procedimiento. Ahora, cuando una persona era declarada leprosa, había consecuencias inmediatas. ¿Cuáles eran? Había un aislamiento total inmediato, una separación. Si usted lee la ley decía en Números 5, 1 y 2, Números capítulo 5, versos 1 y 2 dice, y el Señor le dijo a Moisés, manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. O sea, en cuanto era diagnosticado, el leproso era inmediatamente desterrado de manera absoluta y total de la sociedad humana. Era excluido, era enviado fuera del campamento. Así que la persona leprosa era separada de su familia, de su comunidad de adoración, o sea, de la sinagoga, del lugar donde adoraban, de las amistades, y se les prohibía incluso entrar a las ciudades. O sea, ningún leproso podía entrar a ninguna ciudad amurallada. No se les permitía. Por tanto, una persona leprosa se convertía en un paria social. Se convertía en alguien que no podía tener relaciones. Prácticamente era condenado a morir solo. ¿Ok? Una de las cosas que yo creo que hemos aprendido nosotros después de la pandemia de la COVID que hubo no hace mucho tiempo, es que cuando la gente ve este tipo de situaciones, enfermedades que pueden causar este tipo de consecuencias, la gente siente pánico.
un pánico terrible, ¿ok? Y puede volverse muy grosera y agresiva. Cuando las personas piensan que usted está poniendo su salud en riesgo, se vuelven agresivas, ¿ok? Yo recuerdo que había personas que cuando usted no se ponía el tapaboca, se enojaban con uno y prácticamente querían golpearlo si se acercaba a ellos sin tapaboca, ¿cierto? Porque pensaba que usted quería matarlo. Bien. También recuerdo que muchas personas sufrieron emocionalmente y muchas personas tristemente murieron solas en los hospitales sin la oportunidad de que sus familiares pudieran acompañarles. Y yo creo que no hay nada más terrible para un ser humano que el verse solo cuando está en un proceso de decadencia y de enfermedad. Cuán terrible debe ser ver que uno está perdiendo lentamente la vida y no poder tener cerca a ningún ser amado que lo consuele y que le brinde el apoyo que necesita, ¿cierto? Ahora, imagínense, eso es lo que pasaba con un leproso. Era una enfermedad que tomaba años, pero era una muerte lenta, dolorosa, terrible, ¿ok? Ahora, ese es el trasfondo y quería ponerlo en su mente para que usted entienda lo que estamos viendo aquí. Ningún leproso se habría atrevido jamás a acercarse a un rabino o a un escriba ortodoxo. ¿Por qué? Porque sabía que de inmediato sería apedreado. O sea, los líderes judíos, si algún leproso se acercaba a ellos, inmediatamente lo apedreaban. Sin embargo, aquí vemos en este pasaje que este hombre se acercó a Jesús para pedirle que lo limpiara de su lepra. Déjeme decirle, hay muchas personas que acuden a Jesús en su momento de mayor necesidad. Y Dios usa en ocasiones a situaciones como esta. Dios utiliza incluso situaciones de enfermedad u otras pruebas para que ciertas personas puedan llegar a conocerle, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el leproso se acercó a Jesús? Bueno, ya vimos que Jesús estaba haciendo maravillas, ¿verdad? Seguramente él tuvo la misma convicción que tuvo Nicodemo cuando en Juan 3:2 vemos ahí que dice, este vino a Jesús de noche, Nicodemo vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, ¿sabe? El término señal ahí puede traducirse como milagro. Nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. O sea, este hombre entendió que Jesús era alguien extraordinario. No era un hombre normal, no era un hombre singular, era un hombre extraordinario, era alguien que iba más allá de las expectativas humanas. De hecho, note la manera de acercarse. Dice que el leproso vino y se postró ante él, ¿verdad? Se postró. Sabe que el término traducido ahí, el griego, también puede traducirse como lo adoró. Lo adoró. Y déjeme decirle, la adoración es algo que solamente debe hacerse una persona. ¿A quién? A Dios. A nadie más. Así que el leproso sabía que al hallarse ante Jesús se encontraba ante la presencia misma de Dios. Fíjense, y aquí vemos evidencia de una fe genuina, una fe genuina. ¿Por qué? Fíjense, él no presume, él no exige nada, él simplemente viene rendido. Él lo adora con fe, afirmando que si Jesús quería, podía limpiarlo. Como le dije, en el mundo antiguo no existía un tratamiento para la lepra. O sea, una persona después que era diagnosticada con lepra, era declarada leprosa, no había ningún tipo de tratamiento médico para ello. Esta enfermedad era considerada incurable. Hoy no, sabemos que hoy existen medicamentos y tratamientos que permiten que la persona leprosa pueda tener una vida prácticamente normal, ¿verdad? Así que algo que quiero que usted entienda
es que no solamente el sufrimiento físico que causaba, no solamente el hecho de que la persona prácticamente cuando era diagnosticada leprosa, estaba siendo de alguna manera declarada muerta en vida. ¿Entiende eso? Eso es parte de lo que quiero que entienda. Pero para los judíos, una persona leprosa, la lepra, significaba para ellos, o entendían ellos, que una persona que había adquirido esta enfermedad era estar bajo la maldición de Dios. O sea, ellos consideraban que todo leproso era una persona maldita. ¿Ok? Maldita. Se creía que había contraído aquella enfermedad a causa de algún pecado extraordinario, de algún pecado personal. Y la gente llegó a esta conclusión errónea debido a que Dios en ciertas ocasiones castigó a ciertas personas con lepra. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos una ocasión en que castigó a Miriam, la hermana de Moisés, por rebelión, ¿verdad? En Números 12, 6 al 10. Fue una lepra transitoria, solamente duró unos pocos días, pero esa lepra fue una evidencia de su rebelión y la puso fuera de la comunión. Ella fue expulsada y experimentó el dolor, ¿verdad? También tenemos al rey Usías, quien por su orgullo intentó usurpar el oficio del sacerdocio y Dios lo castigó en 2 de Crónicas 26, 19. Y también tenemos a Giezi, el siervo de Eliseo, sirviente de Eliseo, quien codició ganancias deshonestas y quien por ganancias estaba obviamente violando el mandato de Dios en 2 de Reyes 5, 25, 27. Pero esos casos fueron casos aislados. Fueron casos de juicio severo de Dios por determinadas razones, pero no significaba que cada persona que tuviera lepra estaba bajo maldición de Dios. Ahora, la lepra también conllevaba una impureza ceremonial. Fíjense lo que ordenaba la ley en Levítico 13, 45 al 46. Levítico 13, 45 al 46 dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, note cómo debía andar, dice, sus vestidos estarán rasgados. ¿Sabe? El vestido rasgado, si usted lee la Biblia y si usted conoce el Antiguo Testamento, la gente rascaba el vestido como un símbolo de lamento, de duelo, de dolor, de sufrimiento. ¿Ok? Y a los leprosos debían andar así, con sus vestidos rasgados. El cabello de su cabeza estará descubierto, o sea, no podían cubrir su cabeza. Se cubrirán el bozo y gritarán, debían ir gritando, por donde quiera que ellos iban, debían ir gritando, inmundo, inmundo. Verso 46 dice, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. ¿Se da cuenta ahí? Vivirá solo. Escucha esas palabras. ¿Ok? Su morada estará fuera del campamento. Creo que ustedes entienden un poquito ahora lo que significaba alguien con esta enfermedad, ¿cierto? Creo que su mente capta un poco el trasfondo del pasaje que vamos viendo hoy. Donde quiera que una persona leprosa iba, debía ir gritando, impuro, impuro, para que todo el mundo se apartara. Nadie podía estar cerca de un leproso. Había una cierta distancia. Si una persona estaba a cerca distancia, desde ese momento esa persona también se consideraba impura. Y eso lo excluía del campamento y debía también estar fuera de la adoración y todo lo demás. ¿Ok? Eso lo hacían para impedir que se acercara mucho. Así que quiero que entiendan, nunca ha existido una enfermedad que haya aislado tanto al hombre de sus semejantes como lo hizo la lepra. No en balde la Biblia la usa como un símbolo del pecado. ¿Ok? Pero este leproso estaba seguro de que Jesús podía hacer lo que nadie en aquel contexto podía hacer. Fíjense que él se acerca con confianza a Jesús. Y se acercó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí vemos dos grandes realidades. El leproso reconoce el poder absoluto
de Cristo y se somete a la voluntad soberana de Cristo. Fíjense que él nos dice: Señor, límpiame. Él dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Como les dije al principio, la lepra en las Escrituras simboliza un estado de muerte en vida. Muerte en vida, de autoexclusión. Y vuelvo y repito, todo ser humano que nace en este mundo, dice Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, que nace muerto en sus delitos y pecados. Todo ser humano, con la sola excepción de Cristo, ha nacido muerto en sus delitos y pecados. Y dice la Escritura que está destituido de la presencia de Dios en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo en Romanos 3:23, están destituidos, están excluidos de la presencia de Dios. O sea, ningún ser humano puede acercarse a Dios por sí mismo. ¿Se da cuenta cómo la lepra y el pecado son tan semejantes? Ahora, el gran problema nuestro es que nosotros vivimos engañados y pensamos que el pecado es algo ligero, algo que no tiene consecuencias. Pero déjame decirte, no te engañes con una noción superficial del pecado. La enfermedad del pecado no es una enfermedad leve. Yo quiero que tú entiendas algo. Todo ser humano que nace en este mundo antes de estar en Cristo es un leproso ante la santidad divina. ¿Entiendes eso? Estás apartado de él, excluido, separado. Y el pecador que va a ser salvado no viene autojustificándose, sino humillándose. No apela a su dignidad, sino como lo hizo este leproso, apela a la misericordia divina. Y aquí vemos que Cristo es accesible al pecador, pero ninguno de nosotros puede acercarse a Cristo en sus propios términos. En otras palabras, nosotros no podemos llegar ante Dios de la manera que nosotros queramos. Solo podemos hacerlo con un arrepentimiento genuino por nuestros pecados y a través de la fe en la obra soberana de Cristo. Así que hemos examinado la petición a Jesús y ahora vamos a analizar la piedad de Jesús. La piedad de Jesús. Dice el verso 3, extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Note, Cristo le muestra piedad de inmediato al leproso. Cristo le muestra piedad, misericordia, gracia, y se compadece de su sufrimiento. Note que Jesús actúa sin temor a la enfermedad. Cualquier otra gente hubiera salido corriendo, ¿ok? Se hubiera apartado. Pero Jesús actuó sin tener temor a la enfermedad. En lugar de mantener una distancia con el leproso, él se acercó tanto que extendió su mano y tocó con su propia mano al leproso. ¿Sabe? Eso era algo que nadie más en aquella época se hubiera atrevido a hacer. Vuelvo y quiero que se imagine, usted sea el leproso que esté en esa situación de abandono total, de separación total, lleva años enfermo, nadie lo ha tocado, nadie le ha consolado, nadie le ha dado un vaso de agua, nadie le ha dado un poco de alimento. Póngase en los zapatos de esta persona y de repente viene alguien y lo toca en medio de su dolor, de su miseria y de sufrimiento. Obviamente sabemos que un buen médico, cuando ve a una persona que está quejada de una enfermedad que es contagiosa y repulsiva, esto no constituye un obstáculo desagradable para él. Todo buen médico, todo médico que honra su profesión, ve a un enfermo como un ser humano
que necesita de su piedad y de su pericia, ¿cierto? Sabe que durante la pandemia muchas de las personas que padecieron, que murieron, fueron los médicos, enfermeras, porque obviamente estaban en la primera línea de defensa, ¿verdad? Ayudando a otros cuando nadie más podía estar allí, socorriendo a aquellos que estaban sufriendo. Y sabe, Jesús es nuestro gran médico divino, y Él es el buen pastor, aquel que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Ahora, la razón por la que nadie se atrevía a tocar a un leproso no era solo por el temor a contagiarse de la enfermedad, sino porque si una persona tocaba a un leproso, se volvía espiritual y ceremonialmente impura. Y era excluida de la adoración, era excluida de la comunión, era excluida de estar con la gente. Y esa es la razón por la que las personas se apartaban de un leproso, huían de estar cerca de un leproso. Así que hemos examinado la piedad de Jesús, vemos cómo Jesús tocó a este hombre lleno de misericordia, ¿verdad? Y ahora vamos a analizar el poder de Jesús, el poder de Jesús. Dice la segunda parte del verso 3, dice, y al instante quedó limpio de la lepra. O sea, otra traducción podría ser, y al instante su lepra fue limpiada. Ahora déjeme decirle algo, la lepra de este hombre no estaba en sus estadios iniciales. Estaba leyendo unos comentarios y había uno que decía, no sabemos en qué estado estaba la lepra. No, sí sabemos en qué estado estaba la lepra. Y les voy a decir por qué lo sabemos. El doctor Lucas, ustedes saben que Lucas fue doctor, ¿verdad? Uno de los que escribió los evangelios fue médico de profesión. Y el doctor Lucas nos dice en el pasaje paralelo de Lucas 5:12 que este hombre estaba lleno de lepra. O sea, la enfermedad de este hombre estaba en un estadio realmente avanzado. Bien. Pero fíjense en esto. Fíjense en lo que sucede aquí. Cuando Jesús tocó al leproso, su contacto, lejos de contagiar y contaminar a Jesús, lo que hizo fue que Jesús sanó y limpió al leproso. Jesús tocó la impureza y al instante esta desapareció. Y es una demostración espectacular de lo que Jesús hace, no solamente con relación a la sanidad física, sino a la sanidad espiritual, a cómo Jesús limpia el alma de un pecador. ¿Ok? Jesús demostró su poder divino al purificar lo impuro y al sanar lo que se consideraba imposible de sanar. Quiero que entienda, los milagros de Jesús fueron la prueba suprema de su divinidad y constituyen pruebas irrefutables de su condición mesiánica. O sea, nadie ha hecho las obras, los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este es un poder asombroso. Es una autoridad asombrosa. ¿Por qué? Porque Jesús era mucho más que un profeta, era mucho más que un maestro. Jesús es el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios de la gloria se humanó, se encarnó y actuó entre los hombres. Jesús es el Señor y solo Él tiene la autoridad, tiene el poder para purificar nuestro cuerpo y nuestras almas de cualquier enfermedad que nos aqueje. Jesús lo sanó y note, no hubo un proceso, no hubo demora, no hubo ninguna ayuda externa. Cristo habló y de inmediato el milagro fue hecho. Y así obra la gracia salvadora. Es eficaz, es inmediata y es absoluta, es completa la obra. Bien. Y el punto que quiero que entienda, amado hermano, es que todo ser humano necesita ser purificado, sanado de la enfermedad mortal que nos aqueja desde nuestra concepción. ¿Recuerda lo que dijo David en el Salmo 51:5? David dijo,
en pecado me concibió mi madre. El pecado es una enfermedad heredada, así como las personas podían transmitir la lepra, el pecado es una enfermedad heredada que padece todo ser humano que nace en este mundo. Y por tanto, toda persona necesita el toque de Jesús para que pueda ser purificado, limpiado, sanado de esa enfermedad mortal que lo aqueja. Cuando Cristo salva, cuando Cristo toca a un pecador, no lo mejora. Cristo no mejora al enfermo. Cristo lo transforma. Cristo lo hace una nueva criatura, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el punto que quiero que entienda es que el hombre no coopera en su regeneración. Es Cristo quien nos limpia. Es Cristo quien nos salva. Es Cristo quien nos justifica. Y toda la gloria es de Él. Única y exclusivamente de Él. Y si has sido salvado, no es por tu esfuerzo, sino por la obra soberana de Cristo, porque Él puso tu mano sobre ti. Y si no has sido salvado, déjame decirte algo, quiero que entiendas, no puedes salvarte a ti mismo. No importa cuánto esfuerzo hagas, no importa cuántas obras hagas. Tu única opción debe ser como este leproso, debes ir raudo ante los pies de Cristo, pidiéndole que te salve, y Él tendrá piedad de ti. Y finalmente vamos a examinar las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús en el verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie. Ahora, fíjense, acaba de sanar a este hombre y la primera instrucción que Jesús le da es no le digas a nadie que yo te sané. Ahora, ¿qué haría usted si alguien lo sana de una enfermedad terminal terrible? ¿Se queda callado? Lo dudo, ¿verdad? Lo primero que iría sería contarle a su familia, oye, mira lo que pasó conmigo. ¿Cierto? ¿Por qué Jesús le pide a este hombre que no le diga lo que sucedió a nadie? Bueno, obviamente sabemos que aún no había llegado su hora, ¿cierto? Aún no había llegado su hora. Lo hizo para evitar suscitar que surgiera una oposición innecesaria. Ustedes saben que hubo ocasiones en que Jesús, debido a sus milagros, las multitudes intentaron venir para tomarlo y hacerlo rey, ¿verdad? Usted puede ver eso en Juan 6:15. Y lo querían como rey porque por todos los beneficios que estaba dando, como dije, por las sanidades que hacía y por los milagros de multiplicar los panes y los peces y todo lo demás. Entonces, por eso que querían hacerlo rey, no porque entendían que realmente era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús no quería esa falsa concepción. Él no vino a dar solamente lo material, lo temporal. Él había venido con el propósito de rescatar a los hombres de la enfermedad terrible del pecado, de la lepra del pecado. Esa era su misión en su primera venida. Jesús le dijo al leproso sanado lo que debía hacer. Le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Esa fue la segunda instrucción que Jesús dio. Y sabe, con estas palabras, Jesús deja claro algo, que Él no había venido a abrogar la ley, sino que Él había venido ¿a qué cosa? A cumplirla, como dijo en Mateo 5:17. Y el punto que quiero que entienda ahí, y esto es importante, es que la gracia no anula la obediencia. La gracia no anula la obediencia. Al contrario, la gracia la produce. ¿Sabe? El gran teólogo Agustín de Hipona dijo lo siguiente, y cito sus palabras: la ley ha sido dada para que se implore la gracia. Y la gracia ha sido dada para que se observe la ley. ¿A qué me refiero? ¿Sabe? El que ha sido purificado por Cristo, la persona que ha sido limpiada y perdonada por Cristo, la persona que ha sido sanada por Cristo,
ahora se somete a su palabra. Ahora anhela, desea, busca obedecer su palabra. Y el punto que estoy tratando de hacerle es que la fe salvífica siempre va acompañada de obediencia. ¿Entiende eso? La obediencia no es la causa de la salvación, sino evidencia de que realmente hemos sido transformados por el Señor. Si una persona dice que ha sido transformada por Cristo, debe haber evidencias. La evidencia es la obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo que los verdaderos discípulos son aquellos que obedecen su palabra. Ahora, el punto que quiero que entienda, y con esto ya voy a concluir, hermano, es que este relato es un espejo. Este relato, esta narración de la sanidad del leproso es un espejo. ¿Ok? Y déjame decirte algo. Tú y yo éramos ese leproso. Tú y yo éramos ese leproso. ¿Por qué? Porque todos nosotros estábamos corruptos por el pecado. Éramos incapaces de limpiarnos a nosotros mismos. Estábamos separados de Dios. Estábamos bajo la condenación de Dios. Y sin embargo, si acudimos a Cristo en humildad, reconociendo, confesando nuestros pecados, Cristo está dispuesto a limpiarnos. Pero observa cómo lo hizo este leproso. El leproso vino, se humilló y suplicó. Se humilló y suplicó. ¿A qué me refiero? No hay salvación para el orgulloso. No hay salvación para el orgulloso. No hay gracia para aquel que se justifica a sí mismo. No hay gracia para aquel que piensa que puede aportar algo a su salvación. Una persona que cree que puede ganar su salvación por cualquier esfuerzo propio, por cualquier mérito propio, no ha entendido el mensaje del Evangelio. Solamente hay esperanza para aquel que clama, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y a tal alma, Cristo le responde con autoridad divina absoluta. Quiero ser limpio. Te invito a orar. Padre, en esta mañana damos gracias una vez más por tu palabra. Y por esta enseñanza preciosa en la cual, Señor, tú nos muestras cómo tú no tienes solamente autoridad para sanar nuestros cuerpos físicos, sino también para sanar nuestra alma de la enfermedad que, Señor, corrompe al ser humano. El pecado que destruye nuestra relación contigo, que destruye nuestras relaciones con nuestro prójimo. Señor, rogamos que en tu gracia tú obres. Tú conoces la necesidad de cada uno de los presentes, Señor. Tú sabes cuántos realmente están en Cristo y cuántos no. Y rogamos, Señor, que sea alguna persona en esta mañana que aún no está en Cristo, que aún no ha entendido el mensaje del Evangelio, Señor, hoy sea el día de su salvación. Que entienda, Señor, que solamente acudiendo a Cristo en arrepentimiento y fe, rogándole, suplicándole que lo sane del pecado, podrá recibir el perdón y la gracia de la vida eterna. Padre, obra en cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, permite también que aquellos que están en Cristo entendamos el costo de nuestra salvación. Entendamos el valor que tiene el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir por nuestros pecados. Dio su vida por nosotros para salvarnos. Y que no somos nuestros, que le pertenecemos a Él. Que no podemos vivir como queramos. Que tenemos que vivir para su gloria porque hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo. Ayúdanos a vivir para tu gloria cada día, Señor, de nuestra vida, cada instante, Señor. Que en todo lo que hagamos busquemos darte gloria, Señor. Que en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación, en nuestro trabajo, en cada acción, Señor, nuestro anhelo sea dar gloria a aquel que dio su vida para rescatarnos y limpiarnos del pecado que nos aquejaba, Señor. Bendito sea tu nombre.
Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.